Bien, Paz de Cristo, amados hermanos, allá en la Unión Americana, en Estados Unidos. Les saludamos desde acá, desde tierras panameñas, en la capital del país de Panamá, la familia misionera. Desde hace un año estamos acá, mi esposa Laura Ramírez, Melquisedec, mi hijo mayor, y bueno, la niña Suri de 2 años, que cumplió ya 2 años, por ahí está dormidita. Queremos saludarles a la iglesia de Bend, Oregon, al hermano Federico Plasencia, quien tuvo a bien invitarnos a hacer este video, y por gracia de quien Dios usó para que ahora pudiéramos estar participando con ustedes, y en especial al hermano Porfirio Milán, que es su pastor ahí en la iglesia. Hermano, desde hace un año, como les digo, ya trabajando acá en la capital, empezando de cero, pero viendo cómo la mano de Dios poderosamente se ha manifestado, y hoy en día ya tenemos un grupito de hermanos, ya hemos efectuado bautismos, estamos desarrollando los ministerios y vamos avanzando para la honra y gloria de Dios. Pero bueno, hoy no quiero hablar tanto de nosotros, sino de la palabra de Dios, compartirles, hablarles sobre la iglesia que Dios escogió para impulsar la obra misionera, sobre una característica en especial que había en esa iglesia, la cual agradó a Dios, y por ello Dios la usó en gran manera para que la obra misionera se desarrollara hasta lo último de la tierra. Y quiero así comenzar con una historia, un cuento que escuché hace algún tiempo y me llamó la atención, porque en parte habla de lo que nosotros como iglesia a veces hacemos o pensamos acerca del dar a la obra de Dios. Dice que una madre de familia iba al culto con su hijita, muy contentas las dos, dispuestas a alabar y glorificar al Señor. Y antes de entrar al templo, la mamá le entrega 2 monedas a la niña y le dice: hijita, quiero que cuando empiece el culto y recojan las ofrendas, quiero que participes de las ofrendas, pero quiero que aprendas también a dar, así que te doy 2 monedas, una es para ti y la otra quiero que la des de ofrenda. Una moneda era de 10 pesos, la otra moneda era de 1 peso, un poquito más baja de denominación, ¿verdad? Entonces comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a sentir la presencia de Dios. Llegó el momento de las ofrendas, la niña se levanta de su lugar y lleva sus 2 monedas a donde va a depositar la ofrenda. Ella está segura que va a agradar a Dios con lo que va a hacer, así que llegado el momento ella toma la decisión de cuál de las 2 monedas deposita. La otra se quedó con ella. Entonces al final del culto la mamá tiene la curiosidad de ver qué decisión tomó su hija y le pregunta: hija, ¿cuál fue la decisión que tomaste? ¿Cuál fue la que depositaste? Y entonces la niña voltea con la mamá y dice: mamá, yo iba caminando y estaba segura que iba a depositar la moneda más grande, pero cuando yo lo iba a hacer, el que estaba dirigiendo el momento dijo: recuerden que el Señor dice en su palabra que Dios ama al dador alegre. Cuando vi las 2 monedas, yo pensé: definitivamente yo seré más feliz y estaré más alegre si deposito la de 1 peso. Así que se quedó ella con la de 10 pesos. A veces nosotros somos así. A veces nosotros queremos quedarnos con todo. A veces nosotros queremos quedarnos con la mayor parte para poder ser felices, y entonces así demostrarle a Dios que Dios ha sido bueno, que Dios nos provee, que Dios es el todo para nosotros, porque tenemos nosotros la mayor parte. La iglesia que Dios escogió fue una iglesia que comenzó a ser sensible al corazón de Dios. Fue una iglesia que comenzó a manifestar los frutos del Espíritu Santo de Dios. Fue una iglesia que tuvo una característica especial que la misma palabra de Dios resalta. Yo quiero hablarte de la iglesia de Antioquía. ¿Por qué Dios los escogió? ¿Por qué Dios agradó la manera en que ellos se conducían? ¿Por qué Dios hablaba con ellos a través de su Espíritu Santo? ¿Qué había en Antioquía? Y quiero leerte ahí en Hechos capítulo 13, si tienes tu Biblia, acompáñame. Que dice en Hechos capítulo 13, versos 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía
estaba geográficamente en un punto privilegiado, en una zona privilegiada. La historia nos enseña que Antioquía era un puerto comercial, era una zona comercial, era una zona de afluencia económica, era un lugar donde se congregaban y se reunían ahí a vivir y a hacer negocios muchas personas que económicamente eran bendecidas. Había un florecer de la economía, había grandes recursos en Antioquía, y ese fue el lugar que el Señor escogió para plantar una de las iglesias ejemplares todavía hasta el día de hoy para nosotros. En este sentido, ustedes como iglesia están plantados en una nación que Dios ha bendecido increíblemente. Están en una nación también para el mundo muy controversial, pero no podemos dudar que la mano de Dios ha sido con ustedes, ha sido en el lugar donde ustedes están ahora. No podemos dudar que Dios ha manifestado su misericordia y su bendición hacia la nación de los Estados Unidos. Por eso son una potencia mundial. No es casualidad que ustedes estén ahí, no es casualidad que ustedes hayan llegado a ese lugar. Dios tiene un propósito en específico para haberlos llevado a esa nación o haberlos hecho nacer en esa nación. La Biblia dice de Antioquía que se creó una iglesia, se formó una iglesia hermosa ante los ojos de Dios. Había entonces en la iglesia, dice que estaba en Antioquía, había ministerios, había profetas, había maestros, había gran afluencia del poder del Espíritu Santo. Dice que escuchaban la voz del Espíritu Santo. Dice que había una sensibilidad en el mover del Espíritu Santo. Por eso Antioquía fue la plataforma que Dios usó para enviar a los primeros misioneros al mundo. Antioquía no solamente tenía un trabajo interno dentro de las cuatro paredes. Dice que por primera vez se les llamó cristianos a quienes ahí se congregaban. Eso quiere decir que algo hacían en la sociedad. Eso quiere decir que tenían gracia hacia los de afuera. Eso quiere decir que la gente de la sociedad los veía con bien y reconocían que eran hombres y mujeres que practicaban las enseñanzas de Jesús, que daban buen testimonio y que estaban dispuestos a vivir y a morir por Cristo. Era una iglesia lista para proyectarse hacia el mundo. Era una iglesia que agradaba al corazón de Dios. Por eso Dios en algún momento, en alguna etapa les habló y les dijo: es tiempo de que ustedes respondan a mi corazón. Es tiempo de que ustedes hagan y comiencen a entrar en otro nivel que no han llegado. Porque ciertamente lo han hecho muy bien en casa, pero ahora hay que salir y hay que ser de bendición a todas las naciones de la tierra, que siempre ha sido el propósito de Dios para la vida de la iglesia. ¿Qué tenía en común la iglesia de Antioquía con el corazón de Dios? Pablo menciona en Filipenses 2, haya pues en nosotros este mismo sentir. Pablo dice: la iglesia debe sentir como el Señor ha sentido. Pablo toma todo lo que Dios hizo en desprenderse, en darse, en entregarse, en renunciarse a sí mismo, con tal de ganarnos a nosotros para Él. La iglesia de Antioquía, tocada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, había aprendido de la misma boca de Dios, del mismo Espíritu Santo de Dios, había aprendido a ser generosa. No es casualidad que Dios haya escogido a Antioquía. Si bien es cierto, los ministerios tenían que sostenerse, si bien es cierto que la iglesia tenía que sostenerse, Antioquía no solamente pensaba en ellos mismos. Antioquía recibía la voz del Espíritu Santo, recibía el llamado de Dios, recibía el reto de Dios y siempre respondía a lo que Dios necesitaba. La Biblia nos dice en Hechos 11, en el verso 27, dice: en aquellos días profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre a toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron, fíjese cómo dice, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Vemos cómo el corazón de Antioquía era un corazón generoso, era un corazón dispuesto, era un corazón que atendía el llamado de Dios. Había necesidad
necesidad, Dios enviaba el foco, la atención a Antioquía y Antioquía respondía. Hoy Dios los está llamando a ustedes. Hoy Dios está poniendo una vez más su mirada en ustedes para que a través de ustedes nuevamente su obra sea bendecida. ¿Cómo van a llegar? No sabemos. En aquel tiempo se envió a Bernabé y a Saulo y creo que el Señor estaba ya capacitándolos para una obra mejor. El Espíritu Santo volvió a hablar y les dijo, ahora sí, como ya tienen la generosidad como parte práctica de su ministerio, entonces ahora sí sepárenme a Saulo y a Bernabé porque los he estado capacitando para enviarlos a cumplir la misión para lo que los he llamado. La Biblia dice que oraron por ellos, que ayunaron, que les impusieron las manos y los despidieron. Ciertamente les impusieron las manos orando por ellos y declarando sobre ellos esa bendición, dándoles un reconocimiento hacia todos para que supieran que ahora ellos eran encargados de llevar el evangelio a los gentiles, a aquellos iglesias, abrir aquellas iglesias que Dios quería que se abrieran. Pero también dice que se unieron al corazón de ellos. Dice que participaron con ellos. Acompañarlos no era solo, como diríamos hoy, subirlos al avión y a ver cómo te va, subirlos al autobús o al bus y a ver cómo te va. No, acompañarlos era estar siempre con ellos. El mismo apóstol Pablo nos narra a través de sus experiencias que una y otra vez Antioquía estuvo presente con recursos allá en el campo misionero. Antioquía nunca dejó de ser una iglesia que respondiera al corazón de Dios. Antioquía aprendió a conocer y a reconocer el llamado de Dios. A veces pensamos que por apoyar la obra misionera la base se va a debilitar. Eso no es cierto. Cuando vemos la historia, cuando vemos a través de muchos recursos que hoy hay, qué sucedió con Antioquía, nos damos cuenta que el evangelio se siguió proliferando. Nos damos cuenta también que la economía, había hombres muy ricos, había gente muy prosperada que comenzaron a llegar a la iglesia, al grado que hay datos que tenemos de que por lo menos en la zona de Antioquía llegó a haber 20 congregaciones. La obra se multiplicó, los recursos se multiplicaron, todo creció. El Espíritu Santo de Dios no se equivoca. El Espíritu Santo de Dios, dice el mismo Jesús, dijo, nos guiará a toda verdad y toda justicia. Si el Espíritu Santo estaba diciendo que era el momento perfecto, era el tiempo que Él tenía para que salieran a la obra misionera, el Espíritu Santo de Dios también revelaba que el corazón de Dios iba a multiplicar, iba a bendecir a la que enviaba y a los que eran enviados. Dios no se equivoca. Así que no dudes en practicar la generosidad hacia la obra misionera. No dudes en que Dios te va a prosperar. Como familia lo hemos experimentado. Siempre hemos dicho, el campo misionero es buena tierra para sembrar. Entonces acuérdate que la iglesia de Antioquía se les llamó cristianos porque la sociedad vio su fruto, vio los ministerios, vio cómo eran obedientes al Espíritu Santo, vio la unión que había entre ellos, vio la generosidad, y cuando esas cuatro cosas se combinaron, entonces surgió la misión. Yo te invito para que sigamos adelante y sigas apoyando la obra misionera. Ahora quiero dejar que mi hijo te comparta cómo la obra misionera también a ellos como hijos de los misioneros los bendice. Hola, nosotros a mí nos bendice con las obras misioneras. Nos ayudan con el pago de la escuela, con la comida y con la ropa. Amén. Bueno, ahí está, ya ven, la obra misionera también nos bendice a ellos. Su escuela y tantas cosas que como niños necesitan, incluso a veces el momento de diversión sale de ahí, de un poco la economía que se tiene que generar. Que nosotros acá, por estar empezando la obra y por estar todavía en un trámite migratorio, aunque nuestras manos, gracias a Dios, nuestras profesiones nos dieran la oportunidad de trabajar, de momento no lo podemos hacer. A su tiempo lo vamos a tener que hacer, pero ahorita de momento no. Su generosidad está proveyendo para que la familia del misionero siga dentro de lo que cabe una vida normal, ¿sí? Como familia también, y ellos en su niñez, que no se dañen por estar sirviendo a Dios, sino que ellos vean que hay una iglesia que los respalda y que es de bendición. Quiero que mi esposa les hable un poquito también sobre la generosidad en otro aspecto. Padre Cristo, hermanos, quiero dar lectura ahí en Lucas 8 del 1 al 3, dice de esta manera:
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Si bien estas mujeres eran piadosas debido a lo que el Señor había hecho en sus vidas y le servían con sus bienes, nos dice aquí en la palabra del Señor, daban para el ministerio de Jesús, hermano. Así hoy su ofrenda misionera sirve y de mucho, hermano, porque se puede seguir realizando estas obras de piedad. Si usted apoya, no solo es para bien del misionero y de su familia, sino que impacta a aquellas personas que hoy en día se están acercando a la misión, aquellas personas que tienen un trabajo pero el sueldo no es suficiente. Cuando usted ha ofrendado, hemos tenido la oportunidad de donar despensas, ir a aquellos enfermos que están en el hospital, no solo visitarlos y orar por ellos, sino también hacer esa hermosa labor que es compartir alimento a las familias que están allá afuera, día y noche. Nosotros hemos vivido estar en el hospital 18 días y esperando quizás que alguien se acercara a visitarte y darte un poco de pan. Veíamos la gran necesidad y con su apoyo hemos podido realizarlo también. Es importante por eso, hermanos, que usted lo siga haciendo, que usted siga desprendiéndose de su economía para poder dar. Si no van sus pasos, van sus pesos también. Dice, queremos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Nos dice aquí en la palabra del Señor que estas mujeres habían recibido del Señor libertad, habían recibido del Señor sanidad, habían recibido del Señor paz, y por eso ellas compartían de sus bienes al Señor para el ministerio. Aun si usted hoy tiene esta hermosa oportunidad de poder compartir en la obra misionera y que esas almas sean realmente impactadas por la palabra del Señor. Hay personas también que quieren llegar a la misión, pero no tienen recursos para poderse mover. Y hoy podemos también ayudarles para que ellos se puedan mover. Pero si usted no lo hace, no podemos seguir realizando estas actividades para acercar a las personas al reino. No podemos seguir dando y ayudando a aquellas que tienen necesidad, tanto material como espiritualmente, que es lo más importante. Pero si nosotros no reflejamos esa hermosa bendición de dar, ellos jamás podrán recibir la palabra del Señor, ellos jamás podrán saber que el Señor puede transformar las vidas tanto espiritualmente como materialmente, hermano. Hoy es su oportunidad de dar, hoy es su oportunidad, como dice la palabra del Señor, cuando le hicieron a uno de esos pequeñitos, al mismo Señor se lo hicieron. Y como estas mujeres que tuvieron ese precioso privilegio de aparecer en la palabra del Señor y que aún hoy en día sigamos recordando esos hechos que ellas realizaron, usted también pueda algún día estar delante de la presencia del Señor y le diga, bien siervo fiel, lo hiciste con mis hijos, eres bienvenido en el reino del Señor, hermano. Lo invito a que se siga realizando esa ofrenda misionera, lo invito a que se desprenda de corazón sinceramente y nos apoye a cada una de las familias misioneras que hemos dejado todo por servir al Señor, pero lo más importante es que esas almas reciban al Señor. Amén. Mi deseo es que Dios los bendiga y pues recibo un saludo de Panamá a todas mis hermanas allá en Oregón. Que Dios me las bendiga. Amén. Bueno, pues ahí está la palabra, aquellas mujeres piadosas, ¿verdad? Algunas traducciones de la Biblia así lo dicen, mujeres piadosas que vieron la hermosa obra que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo y la apoyaron. El apóstol Pablo en 1 Corintios 16 dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cuando cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándole, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo, y es el último concepto que queremos tocar, aconseja a la iglesia, por no llamar orden, le da una ordenanza de crear un sistema a través del cual los santos sean bendecidos. Cada primer día de la semana, él dice, sabemos que como iglesia local tienen ya sus compromisos, pero de lo que te queda, de lo que Dios te haya prosperado, dice el apóstol Pablo, de ahí separa un poquito, de ahí guarda un poquito, hace el buen hábito de tener algo, un poquito que con el tiempo va a crecer y se va a multiplicar,
para de tal manera que cuando llegue Bami, cuando llegue el momento de bendecir la obra misionera, tú no puedas dar solo un poquito, sino puedas dar ya el volumen de lo que con tiempo has preparado. Eso es el concepto que creo que el apóstol Pablo tiene. Es cierto, muchos dicen el Nuevo Testamento no habla de diezmos. No habla de diezmos, porque en el Nuevo Testamento, a través de la gracia, a través del Espíritu Santo, a través de la manifestación poderosa de Dios en estos últimos tiempos, lo que Dios quiere no es una cantidad en específico, sino un corazón dispuesto a darlo todo. Vuelvo a citar al mismo apóstol Pablo en Filipenses 2, verso 5, que dice: haya pues en nosotros este mismo sentir. ¿Qué sintió el Señor? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué había en la mente de Dios para entregarlo todo por nosotros? ¿Qué sentimos nosotros? ¿Qué hay en la mente de nosotros para negarnos a entregarlo todo? Aquella niña que te contaba al principio dijo: bueno, yo creo que puedo ser más feliz con los 10 pesos. Pero cuando vemos el corazón y la mente de Dios, Dios dijo: yo creo que puedo ser más feliz si lo doy todo. Dios nos enseña a darlo todo. La obra misionera requiere de muchos recursos. La obra misionera hoy en día nosotros lo estamos viviendo. El comenzar de cero es tan difícil, pero al día de hoy Dios nos ha sustentado. Tú no ves muebles en esta casa, no tienes la oportunidad de verlo todo. No tenemos muebles, tenemos sillas de metal, tenemos una mesa que es la única mesa que tenemos. Y no te lo comparto para que te dé lástima, te lo comparto como un testimonio. No necesitamos tener muchas cosas, necesitamos salir adelante con lo que la misma obra misionera nos va demandando. Para nosotros es un privilegio sentarnos en sillas de acero, sentarnos alrededor de la única mesa que tenemos. Es una casa grande, pero no tiene tantos muebles. No lo necesitamos los recursos para que la obra siga creciendo, y a su tiempo la misma obra dará para tener todo lo que sea necesario. Solo te pedimos que te unas al corazón de Dios, te pedimos que captes la visión de Dios, que escuches el corazón de Dios y que tu corazón se abra para ser de bendición. Sé que muchos que nos están viendo, que nos están escuchando, han tenido el deseo de ir a la obra misionera, han tenido el deseo de ser, y a lo mejor por una u otra razón no se ha podido cumplir. Termino con una historia. Había un hombre que era zapatero de profesión. Toda su vida anheló ser pastor, predicar, llegar a tener ese privilegio de dirigir una iglesia. Pero su trabajo, algunas otras circunstancias no le permitieron llegar a ser pastor. Cuando llegó a su edad anciana, de ser anciano, uno de la iglesia, un jovencito de la iglesia, Dios le permite llegar al ministerio y avanzar a ser pastor. Cuando este joven sale de la iglesia local para ir a pastorear, este anciano zapatero se acerca con él y le dice: permíteme hacerte todo tu ministerio los zapatos. Y el joven le dice: pero ¿para qué me quieres hacer zapatos? Y el anciano le dice: siempre he querido ser pastor y ya no puedo porque soy un anciano. Pero cada que tú te subas al púlpito, cada que te subas al altar, cada que prediques tu palabra y vea tus pies, sabré que a través de esos zapatos soy parte de tu ministerio. El joven sonrió y dijo: bienvenido a ser siervo de Dios también, como pastor. Y entonces el joven, cada que predicaba, daba alusión a que su calzado representaba un ministerio que Dios había llamado a un anciano y que en él se estaba cumpliendo. Con misiones decimos: si no van mis pasos, irán mis pesos. En Panamá son balboas, en Estados Unidos son dólares, en Europa son euros. No importa qué denominación sea, lo importante es que juntos hagamos la obra misionera. Yo deseo de todo corazón que Dios te prospere. Como la carta del apóstol Juan, la tercera carta de Juan, dice: amado, deseo que en todo seas prosperado. Si nosotros deseamos que en todo ustedes sean prosperados, les rogamos mucho de su oración. La misión, la necesidad más grande que tenemos es la de poder conseguir una van, una camioneta de pasajeros, y estamos esforzándonos por eso. A veces vendemos tamales, ahí vamos. Pero si en algún momento alguien de los que nos está escuchando encuentra una por ahí a buen precio, o Dios le pone la oportunidad de poder bendecirnos, no lo dudes, Dios te va a bendecir.
Dios lo va a bendecir en gran manera. Y si no, no te preocupes, solamente te pedimos, ora mucho por nosotros, que Dios usará cualquier recurso, pero muy pronto estamos seguros que esa camioneta llegará y podemos ya traer a la gente a la iglesia, traerlos de los lugares donde estamos yendo a evangelizar y poderles ayudar con el transporte también. Dios les bendiga, oramos para que el Señor les prospere en todo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes hasta allá en Estados Unidos. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga.